de nuevo, ingenieros. Hoy arrancamos con el episodio número 1, el capítulo 1, ¿no? De esta miniserie de optimización de la planta de cerveza. Si no viste el capítulo de introducción, te recomiendo empezar por ahí. Dejé el link en la descripción o por alguna tarjetita por ahí, ¿no? Ahí explico qué estamos optimizando y por qué. Pero antes de optimizar cualquier proceso, necesitamos responder una pregunta clave. ¿Cuáles variables importan y cuáles son ruido? O cuáles no vienen mucho al caso, ¿no? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a ver la primera etapa, ¿no? El cual corresponde al análisis de sensibilidad usando el método de Morris. Doy un poco de contexto. ¿Por qué sensibilidad, no? Antes de optimizar. Pues bien, tenemos 6 variables de diseño. Cada vez que corremos la simulación en DWSim, tarda aproximadamente 1 o 2 segundos, ¿no? Si todo sale bien. Hay veces en las que tarda un poquito más, a lo mejor unos 100 segundos, pero esos son ya casos especiales. Pues bien, si intentamos explorar todas las combinaciones posibles de estas 6 variables en todo el rango que podemos definir, estaríamos corriendo miles de simulaciones. Entonces, en ocasiones eso no es práctico, más cuando nuestro modelo tarda en correr a lo mejor ya no segundos, quizá minutos, dependiendo de su complejidad, ¿no? Entonces, el análisis de sensibilidad nos dice de estas 6 variables cuáles realmente mueven la aguja, ¿no? Las que no importan las podemos fijar y reducir la dimensión del problema. Es decir, si alguna de estas 6 o 10 o 15, las que aparezcan en algún proceso, ver cuáles son las que realmente importen y las que no, bueno, las dejamos fijas un poco ahí de fuera, de todos modos no van a afectar a nuestro proceso y nos enfocamos en las que sí. Entonces eso es lo que nos dice el análisis de sensibilidad. Pero bueno, ¿qué es el método de Morris? El método de Morris es una técnica de screening elemental donde, bueno, la idea es sencilla, ¿no? Imaginemos que tenemos 6 perillas en un tablero. Bueno, pues el método de Morris las mueve de una en una, de forma aleatoria, y mide cuánto cambia la salida del proceso cada vez que tocas una perilla. Del análisis obtienes 2 indicadores por variable. El primero es esta mu estrella, que nos dice qué tanto impacta esa variable en promedio, ¿no? A mayor valor, pues más importante esa variable. Tenemos este segundo indicador que es sigma, y este nos dice qué tan inconsistente es ese impacto que tiene la variable. Es decir, un sigma alto puede indicar interacciones no lineales con otras variables. Esto también es muy importante de conocer. Bien, en este ejemplo, en la gráfica, las variables que caen arriba a la derecha son más influyentes, ¿no? Y las que tienen comportamiento más complejo son las que caen cerca del origen. Entonces, estas prácticamente no hacen nada, ¿no? Son candidatas a ser fijadas. Claro que depende del contexto. En este caso, si vamos a hacer, por ejemplo, optimización multiobjetivo, puede que para unos ciertos objetivos haya variables que sí afecten y otras que no. Pero no quiere decir que esas variables que no afectan a ese objetivo no vayan a ser importantes cuando queramos calcular otro objetivo, como el caso de la producción de etanol, que tenemos, bueno, todas las variables afectan de alguna forma, pero por ejemplo en la conversión de la maceración, aquí prácticamente la única variable que afecta este proceso, como ven en la gráfica, es obviamente la temperatura de la maceración. Es decir, si yo varío, por ejemplo, el volumen del fermentador, eso no afecta en nada en la conversión de la maceración. Bueno, vamos al código, ¿no? La primera parte que quiero mostrarles es cómo se define el espacio de diseño. Aquí tenemos este diccionario donde planteamos las variables anteriores, ¿no? El flujo de la malta, la calidad del grano de la malta, es decir, cuánto almidón disponible podemos tener, el flujo del inóculo, es decir, del microorganismo, la temperatura del macerador, o que es lo mismo, la salida del primer intercambiador de calor, la temperatura del
del enfriamiento 1, que sería la temperatura a la que va a entrar eh, nuestro mosto a la fermentación, y por último el volumen de la fermentación. Ahí tenemos los rangos, ¿no? Son los que están definidos ahí. Y por supuesto las unidades en las que estamos trabajando, que es todo, estamos trabajando en el sistema internacional, pero pues lo único que la temperatura sí la trabajamos en grados Celsius. Bueno, pues cada variable tiene un rango mínimo y máximo, ¿no? Estos rangos pues los definen ustedes como ingenieros, son los límites físicos y operativos del proceso. Luego, esto se convierte en el formato que espera la librería SALib o SALib, que es la librería que usamos para Morris. Aquí tenemos el problema, ¿no? El número de variables, K, los nombres de las variables, los límites, que son los bounds. Está sencillo, ¿no? Ahora, miremos la función que corre el análisis. En este caso, X es igual a esta función Morris sample con su método sample, donde pues tenemos el problema, que es el que definimos acá arriba. N es el número de Morris, son las trayectorias de muestreo. En este caso, N es igual a 10, que significa 10 trayectorias. Con 6 variables, eso equivale a tener ese N por el número de variables más 1, es decir, 10 por 6 más 1, es lo que nos daría 70 corridas de DWSIM, 70 ejecuciones del flowsheet. En cuanto al número de niveles, lo que vemos ahí es que es un 4. Esto significa que cada variable se mueve en 4 pasos discretos dentro de su rango. Ahora, después de generar los puntos, los corremos uno por uno en DWSIM a través de la función runBatch o runBatch, que es la que tenemos aquí, ¿no? En donde cada punto es un conjunto de valores para las 6 variables. La función pues los pasa a DWSIM, espera los resultados y guarda los 3 objetivos, el etanol, la conversión de almidón y el OPEX. Después, SALib, esta librería, nos ayuda a analizar los resultados, o sea, a calcular mu estrellita y sigma para cada variable por cada objetivo. Entonces, ¿cómo funciona, no? La interfaz de esto? Hay un detalle importante primero aquí. ¿Cómo le pasamos los parámetros a DWSIM desde Python? Bueno, esto creo que ya lo mencioné en 2 videos atrás, pero DWSIM tiene una librería de automatización que podemos controlar con Python a través de PythonCom o PythonNet y CLR. Básicamente cargamos el flowsheet, modificamos los streams y equipos programáticamente, corremos el solver y leemos los resultados aquí, ¿no? Podemos ver eso aquí en el código. Si el solver falla, particularmente en este código que tengo aquí, se intenta hasta 3 veces con distintos timeouts. Esto es importante porque los solvers de procesos a veces necesitan más tiempo dependiendo del punto de operación, ¿no? Y obviamente en alguna de esas ocasiones se van a enfrentar a algún tipo de error que pues esperemos que sean mínimos. Muy bien, pues ¿qué esperamos ver? Cuando el análisis termina, obtenemos esta gráfica de aquí. Hay una por cada objetivo. Observamos, por ejemplo, para la producción de etanol, las variables con mayor mu estrellita son las que más controlan cuánto etanol produce el proceso. Si vemos que la temperatura de maceración tiene una mu estrellita muy baja, eso nos dice que la temperatura de este enfriamiento no afecta mucho al etanol. Podríamos fijarla en un valor intermedio y olvidarnos de ella en las etapas siguientes. Pero como les repito, esto no significa que esta variable no vaya a afectar a alguno de los otros objetivos que tenemos por optimizar. En cambio, si vemos esta variable, el efecto de esta variable de la temperatura de la maceración en este objetivo, ¿no? Que es maximizar la conversión de la malta, pues vemos que obviamente afecta completamente el proceso, a diferencia de otras como el volumen o la temperatura de la fermentación que pues no afectan en nada a la maceración, son procesos separados, o bueno, operaciones unitarias separadas. El detalle aquí es que, como vemos en esa sigma que se ve ahí, no es muy baja, o sea, no hay
linealidad en este caso. Quiere decir que nuestra función que modela la conversión, pues no es lineal. Y precisamente es lo que nosotros pusimos cuando definimos la cinética, o bueno, la función que nos decía cómo calcular esa conversión, ¿no? Pusimos un polinomio de segundo orden, entonces pues es cuadrático, no es lineal el comportamiento. Ahora, si nos fijamos en este tercer objetivo, que sería minimizar el OPEX, o en su defecto minimizar la suma del CAPEX y el OPEX, ¿no? Porque de entrada, pues el volumen del fermentador, sí, ahí fue un error de dedo, afectan más que nada al CAPEX, que es la inversión inicial. Y mientras tanto, el flujo de la malta y el flujo del inóculo, que son en materias primas, pues se afectarían al OPEX como tal. Entonces vamos a dejarlo como que es OPEX más CAPEX. Y pues bueno, la comparación entre estas variables pues es muy evidente. El volumen del fermentador afecta mucho más a las variables económicas, o en este caso por la cantidad o la diferencia de dinero que representa poner un fermentador de mayor tamaño. Bueno, pues antes de cerrar, hay dos errores que probablemente nos podemos encontrar si corremos el código por primera vez. El primero es que, bueno, puede que DWSim no encuentre el archivo del flowsheet. Hay que verificar, bueno, yo les pongo el código aquí, pero hay que verificar que las rutas flowsheet original y flowsheet work apunten exactamente a dónde están guardados sus archivos, ¿no? Eso es bien importante. Y otro error común es que el solver puede retornar none para todos los puntos. Esto suele pasar cuando los parámetros están fuera del rango físico válido. Es decir, por ejemplo, podemos poner alguna temperatura o presiones que no existan físicamente, una temperatura negativa o algo por el estilo. Así que les recomiendo mucho revisar que los bounds del espacio de diseño sean alcanzables para el proceso específico, ¿no? Ya sea este ejemplo que estamos trabajando o cualquier otro. Y por último, pues eso es Morris, ¿no? Una herramienta poderosa y económica para entender qué variables importan antes de gastar horas de cómputo en optimización. En ocasiones podemos irnos directo a optimización sin pasar por Morris, sin aventarnos, por ejemplo, esas 70 ejecuciones. Y particularmente en optimización bayesiana podríamos hacerlo en mucho menos iteraciones, o bueno, en mucho menos ejecuciones, quizá unas 10, 20, 30. Habría que probarlo, pero eso lo vamos a ver hasta los episodios finales del video. Ahorita no importa si corre lento o rápido, hagamos un análisis de sensibilidad desde Python, ¿por qué no? Para ver qué variables son las críticas, cuáles son las más importantes para cada objetivo, ¿no? Y pues eso, ingenieros. En el próximo episodio, en el próximo capítulo, vamos a ver el análisis de riesgo con Monte Carlo. Vamos a compararlo, su método y el hipercubo latino, ¿no? Y vamos a ver por qué este LHS o Latin Hypercube Sample generalmente le gana al Monte Carlo clásico. Pues, si tienes alguna duda, alguna parte del código, déjalas en los comentarios. Y si quieres el código completo, puedes mandarme correo, contactarme, etcétera, y con gusto puedo proporcionarlo. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo video, ingenieros. Hasta la próxima.